Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denis Serna y el día de hoy les traigo un súper invitado que es Simón Guardia, el participante, el dueño del canal Proyecto Orión, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Así que saluda, hola Simón. Mira, gracias por la invitación y bueno, nos une el contenido de las traducciones de Mauro Viglino y la ansia de investigar un poquito qué es lo que nos cuenta mucho más allá de las religiones y es para compartir con tu audiencia cómo poder avanzar en todo esto que puede ser demasiada información, puede ser incluso crear una gran saturación mental, pero todo tiene un orden, todo se puede ver de una manera más sencilla si se comparte, si se muestra de una manera mucho más amena a las personas que quieren continuar en esta investigación. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y pues muy complacida de que estemos aquí los dos juntos. Entonces, pues nada, entonces vamos a empezar contando un poquito nuestra historia, cómo comenzamos a interesarnos en estos temas. Te doy la palabra. Bueno, sí, yo abrí el canal en el 2020. Anteriormente comencé con los libros de JJ Benítez, muy popular aquí en Latinoamérica, sobre todo en México, pero en todo Sudamérica. Sí, Y de ahí nos hace una aproximación muy nueva de lo que sería Jesús de Nazaret, mediante el viaje en el tiempo, que hay siempre un debate si pasó real o no es real, pero más allá de eso, es el tema de cómo podemos ver esa figura y mensaje de Jesús de Nazaret de una perspectiva no religiosa. Pero claro, uno lee eso, uno tiene una perspectiva distinta y después uno lo quiere conversar con los demás y resulta ser que los demás vienen de la Biblia. Y a partir de ahí yo vi, bueno, voy a dar 5 pasos atrás y voy a empezar a leer la Biblia porque me hablan de un lenguaje distinto que en ese momento yo tenía 13, 14 años, desconocía, nunca había leído la Biblia porque venía precisamente de estos otros libros. Y a partir de ahí empecé claro. a comprender por qué creen lo que creen las personas, que vienen en el aspecto religioso. Y más que hacer una crítica, es comprender de alguna manera de dónde salen las ideas y de dónde salen los textos. Y ahí en el avance me topé, digamos, con otros textos como el Kibalión, el libro Urantia, hasta que di con la Cábala. Y comencé en el 2020 con el canal con Cábala. Pero Ya. luego en la Cábala se habla de 4 niveles de interpretación y uno es la literal, hasta llegar a la interpretación personal, que es el SOT. Y el Peshat, o la interpretación literal, es la que se dedica precisamente a Mauro Viglino. Entonces yo llegué a la conclusión, de nada sirve crear una bonita casa si sus cimientos son de arena. Y si los Claro. cimientos son de mentiras, si sus cimientos de alguna manera hay una mala traducción literal, todo lo que vamos a interpretar después va a ser una completa mentira o va a ser una confusión. Y para devolvernos a Sí. eso es algo muy difícil, entonces por eso es clave compartir en este caso los contenidos de Mauro Viglino, que en tu canal y en el mío tenemos en común, y con su aval y con su permiso hemos podido de alguna forma dar una nueva perspectiva a todo esto de las escrituras. Ahora te toca a ti en el sentido de cómo comenzaste la apertura a tu canal y tu búsqueda personal. Vale, pues mira, yo estaba en Colombia primero, hace más de 3 años, más o menos, y mi hermana, una de mis hermanas que estaba acá en Italia, ella me sugirió leer la Biblia, me dijo, léala como sin tanta cosa mágica, sin tanta misticidad. Pues yo, bueno, lo hice, me di cuenta de que muchas de las cosas que decían ahí no correspondían como con el Padre de amor que nos había venido a enseñar Jesús. Entonces fue eso como lo primero, ¿no? Después fui a un encuentro en Cali, en la ciudad de donde vivo, en Colombia, y con un grupo de personas que, pues en una de esas reuniones me dijeron, ahí prácticamente me dijeron, que Jehová no era Dios. Yo Ah, ok. dije, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, no lo podía creer. Yo dije, pero pues entonces, como yo ya había leído el Antiguo Testamento, la verdad, pues eso fue algo que no lo dudé, eso resonó instantáneamente dentro de mí. Después ya me vine a Italia, mi hermana me regaló un libro, que es este, que se llama El libro que cambiará para siempre nuestras ideas sobre la Biblia. Ok. Y adivinen qué pasó. A ver. Cambió para siempre mis ideas sobre la Biblia. Efectivamente. Entonces, bueno, pues al mismo tiempo, en ese momento,
estaba yo teniendo como un despertar de conciencia, un despertar espiritual. Entendí que la divinidad realmente estaba dentro de mí. Muchas cosas cambiaron en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Y de ahí nació como ese deseo de compartir con otras personas lo que yo había aprendido. Inicié con cosas como desarrollo personal, autoconocimiento, Sí. aprender todos estos conceptos como el ego, el ser, eh, todas estas cosas, la lucha contra la carne, contra el espíritu, todas estas cosas que en el idioma, como decías tú, religioso, dicen la carne contra el espíritu. Pero Sí. yo ya aterrizando eso como a mí, empecé a ver que sí, era real, 100% real y que dentro de mí no había solo una, que es esta personalidad con la que yo interactúo, sino que había otro ser dentro de mí y ese es como mi espíritu, ¿no? Bueno, entonces pues ahí fue que inicié con estos temas, los publiqué, me encaminé después por estos temas tabú, que ya fue lo que más realmente me impactó. Y pues nada, lo que he ido aprendiendo lo he ido publicando, no soy experta, no he estudiado hebreo, ni mucho menos, pero lo hago porque me parece que, bueno, es como una pasión, me nació del corazón, así fue como ocurrió. No, sí, qué bonito saber la experiencia y claro, también aclarar, yo tampoco soy experto, es decir, tampoco he estudiado nada a nivel académico de lo que estamos compartiendo, pero la ventaja es que obviamente podemos ser divulgadores, además Sí, que tenemos claro. un espacio y eso requiere una responsabilidad en el hecho de que, ok, no somos académicos, pero nos estamos apoyando en académicos, nos estamos apoyando en estudios, en libros, que Exacto. ya es responsabilidad de en este caso del lector o del espectador, continuar esas investigaciones hacia canales que de repente sí tienen un aval académico, pero al final, es decir, 5 más 5 es 10, a pesar que lo diga una persona que no haya estudiado matemática o un doctor de matemática. El hecho Exacto. en sí es lo que vale y está accesible para todos. Eso sería como un tip Exactamente. esa parte. Somos como unos, también como unos, un medio, ¿no? Un canal para que otras personas puedan, porque Vino es muy famoso acá en Italia, pero nosotros en Latinoamérica muchas veces no nos llega la información. Entonces seríamos como uno de esos canales que permiten el traspaso de Europa a Ujú. América de esta importante información que nos puede cambiar el modo de ver las cosas. Sí, sí, claro, yo veo que la parte europea no tiene, digamos, un arraigo emocional, religioso como tal, sino que puede aceptar ciertas ideas nuevas de manera más natural. ¿Ok? Sí, nosotros en Latinoamérica somos como más ahí con el rosario, como con la Ujú. Virgen, la Biblia, mi Dios lo bendiga, váyase por la sombrita y pues Sí, sabemos sí. como Y es un tema, pues, porque lo que puede cultural. captar a un europeo a nivel cultural rápidamente, son como más laicos, más suaves. Aquí, hermano, hay que tener un debate de 10 años para dentro de 10 años después caen en la cuenta de lo que ya se dijo el siglo pasado, la década pasada. Entonces, como que vaya, es una lucha constante que nos va a costar un poquito por toda la historia religiosa que está en esta parte del mundo y bueno, hay que ser constante en ese aspecto. Claro, sí, no, no podemos dejar como que sea un impulso y ya abandonarlo. Es algo como si nace de allá, cae de tu corazón, es algo que lo haces como, no lo haces por trabajo, por dinero, lo haces porque te nace de verdad. Así pues, al menos así a mí me sucede. Y creo que pues a ti también porque te apasiona, ¿no? Sí, sí, me da curiosidad algo, a ver, Cuéntame. nombraste el tema del espíritu y curiosamente, a ver, cuando las personas se topan con información que critica la Biblia, normalmente se van al extremo de que, bueno, me voy hacia el ateísmo, me voy Ujú. hacia a un tipo de algún tipo de creencia o me voy a no creer nada de Dios, no quiero saber nada de Dios porque la Biblia es mentira. Al otro Entonces, extremo. al otro extremo. Aún así, quisiera saber un poquito de tu experiencia, de cómo has mantenido la creencia en Dios, o por lo menos el espíritu, que acabas de decir que el espíritu habita dentro de cada ser humano, a pesar de todo este descubrimiento de desinformación que se ha dado a través de las traducciones, cómo has mantenido ese alimento espiritual en ti y en tu alma. Bueno, lo que pasa es que cuando te das cuenta al principio,
que no es de Dios, te sientes como engañado, ¿sí? Ajá. Te sientes como perturbado. Pero eso, en mi caso, me llevó como a buscar, bueno, entonces si ese no es, entonces ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Quién es? Entonces, como te decía, buscar dentro de mí, conocerme a mí. El conocerme a mí con unas herramientas pues que también por ahí en mi canal puse de conocer cuál era mi eneatipo, de cuál era mi tipo de personalidad, por qué pienso lo que pienso. Todas estas cosas me ayudan a descubrirme a mí, no solamente como parte persona, sino como que no soy solo un cuerpo, sino que también soy un espíritu. Entonces ese espíritu con qué está conectado, dónde esa conexión no es simplemente con una iglesia o simplemente que yo voy a alguna parte y rezo y no, es algo como que es una conexión directa. Así me sucedió a mí, una conexión directa entre mi ser, mi espíritu y simplemente sé que ese no es Dios, pero yo sí creo en Dios. Precisamente, no que ese sea, que no sea ese, no significa que no haya uno. Entonces, Mm. así lo veo yo, y tengo esa conexión directa con Dios, pero no con ese. No, es interesante, porque sí, por lo menos es raro ver una persona que venga de Mauro Viglino y se entere de todo esto y mantenga de alguna manera cierto tipo de práctica espiritual. Claro, porque tal vez falta ese conocimiento interior, que como por ahí decía Platón, Sócrates, no sé, te conoces a ti mismo, conoces el universo, conoces los seres humanos y conoces a Dios. Entonces, es como No, sí, conocerse a sí mismo es para mí lo mejor, o sea, antes y después. Puedo decir que la vieja yo murió y la nueva yo es la que está aquí descubriendo todas estas cosas. no, chévere, chévere. Sí, No, sí. está excelente. Bueno, y siguiendo con la línea pues, de lo que estamos hablando, ¿por qué crees que son importantes las traducciones? Porque es importante saber que en realidad allí dice lo que dice o no dice lo que se nos ha dicho. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, pienso que nosotros somos unas personas que tendemos a interpretar, tenemos creencias, eso en principio no es malo, es parte de nuestro ecosistema interno y también del colectivo, de tratar de llevar, digamos, nuestra historia y cómo nosotros recibimos el mundo y cómo esa interpretación nos da una mejor calidad de vida, ¿ok? Ujú. Esto no es apartado para nada en los temas religiosos, está lleno de interpretaciones. El problema no es interpretar, el problema es interpretar bajo una buena base sólida, partiendo de ahí. Entonces, claro, la importancia de las traducciones, podemos llevar varios ejemplos, los más famosos que de alguna manera Mauro Viglino ha llevado a la palestra, el tema, por ejemplo, de la palabra vará, que la Biblia está traducido como crear, pero en Claro, realidad eso tiende a la idea de crear de la nada y él no habla de crear de la nada, sino de formar o moldear a partir de algo ya existente. algo. Ujú. Entonces aquí ya no estamos hablando de cosas mágicas, sino de una continuidad de sucesos, que es un punto determinado, estos Elohim crearon. También tenemos la palabra Roash, que da una relación también con la palabra Cabot, que la palabra Cabot significa en la traducción normal gloria, y en Gloria. realidad la palabra gloria se va a la parte mística y se debió traducir como algo pesado. A partir de ahí, eso es algo Como muy algo, pesado. te interrumpo, como algo pesado que sube, que baja, que aterriza, que se posa sobre el tabernáculo, como algo que te puede matar, como algo que Sí, te dice. sí, sí, tiene Entonces una es algo que posición, no es tangible, es algo tangible realmente. claro, tiene una posición espacial y tiene una posición temporal y de alguna manera también este cabo es aparte de Yahvé. Porque se cree que la gloria y Dios está intrínseca, ya eso es un tema espiritual, pero en la parte ya literal, la gloria, cuando Yahvé le habla, creo que a Moisés, que dice, el día de mañana voy a pasar con mi gloria, desconecta atrás de la piedra, ese Esconden detrás famoso de las ejemplo de piedras para Mauro que no te Viglino. maten. Sí, Sí, sí. entonces pasa con su cabo y aún así le hizo daño. Él tuvo enrojecimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso tiene que ver con las características, Mauro dice. Dejemos las palabras como están ahí escritas, no las vamos a traducir, sino el contexto le dé
un contexto a las palabras. Y ahí vamos a hacer como que de cuenta de que lo que está escrito, esa técnica, hacer de cuenta de lo que está escrito es cierto, y vemos que entonces la gloria en realidad es algo que se posiciona en el espacio, separado de este llave. Y por ejemplo tenemos la palabra Olam, que no solamente que dice que no traducir con eternidad, sino es un tiempo remoto e indefinido. Y también Mauro va mucho más allá con uno de los salmos, cuando las puertas del cielo se abren y el cabot pasa a través de esta puerta del Olam, que es el lugar desconocido, no solamente es algo temporal, sino espacial. Y por último, haciendo este mini resumen, el tema de Elohim, que Elohim básicamente significa dioses, o más concretamente como poderosos. Recordemos que eso es un plural, no es un singular. La palabra Dios no es una palabra original del hebreo, viene del griego y después se pasa del latín, pero en el hebreo se usaba la palabra Elohim. Un claro ejemplo de eso, yo lo coloco, es la palabra malak, que es enviado mensajero, mal traducido como ángel, y el plural de malak, para decir mensajeros o poderosos, es malakim, Malaquim. IM. Entonces el IM es como la S del español, entonces ahí se va a entender mucho mejor que Elohim es el plural de la palabra Eloa, o él, pero él resulta ser que él es un dios o una deidad cananea que tiene su esposa Sherai y tiene sus 70 hijos. Pero la mala traducción lo traduce todo como Dios o como Señor, y no vamos a caer en la cuenta de eso. Entonces ahí nos abre el panorama, nos explota la cabeza, y ya ahí, a partir de ahí, ya podemos hacer, digamos, conjeturas, interpretaciones. Bueno, quizás es algo místico, quizás sea los extraterrestres, pero asentar las bases. Sin estas bases, todo va a ser demasiado confuso. Vamos a seguir perpetuando una línea dogmática que obviamente la idea es romperla o modificarla para avanzar. Claro, claro que sí. Bueno, en cuanto a ese tema, yo pienso que realmente las traducciones lo son todo, son una cosa muy importante, porque nosotros hemos sido programados, por decirlo de alguna manera, para creer en algo que primero ni siquiera hemos leído. Estas son palabras de Mauro Vilino. No tenemos, y tenemos mucho miedo de cuestionarnos. Si tenemos una duda, vamos a preguntarle a alguien como que, bueno, ¿a quién le pregunto? Al cura, al pastor, al de la iglesia. Entonces Sí. nos dice, no se haga preguntas porque eso es pecado. Entonces estamos muy condicionados como por el miedo. En cambio, el haber cambiado, digamos, entender que hay esa gloria no es eso, entonces me quita el miedo, me quita como, Sí. me quita la culpa me quita el miedo. Entonces, si usted tiene miedo, es como que lo detiene. Las traducciones son importantes porque nos quitan y nos hacen saber más bien que la Biblia es un libro donde se relatan muchas cosas que históricamente pueden ser ciertas, pero al ser más traducidas, la teología nos pone pues como en la cabeza lo que a ellos les conviene que creamos para que seamos pues más fácilmente gobernables, por decirlo de alguna manera. Entonces es como una manera de salir de, de ese borreguismo en el que hemos estado casi pues por siglos, por no decir milenios. Entonces por eso es la labor de Mauro Vilino muy, muy, muy importante para mí. Y yo creo que habrá un antes y un después de Mauro Belino, porque no es como o sea, hacerlo un dios, pero es una persona que sí, le ha cambiado la forma de pensar, de sentir a muchas personas, entre ellas yo. Sí, sí. Y aquí entramos al tema ya de Mauro Viglino, como tal. Es decir, para ti sería, o para ti, ¿quién sería Mauro Viglino? Ya entrándonos a ese siguiente tema como tal, ya que lo Bueno, tocamos. pues Mauro Belino para mí es un libre pensador, como lo dicen algunos de sus libros. Es un estudioso del hebreo y del griego y otras lenguas que va a marcar, como decía yo, la historia del antes y el después, porque ha abierto los ojos de millones de personas. Creo que esa labor no es para cualquiera, no es una labor tampoco fácil. Y bueno, digamos que esperemos que no sea el último, porque esperemos que hayan muchos Mauros Vilino que nos ayuden a despertar y a mirar las cosas de otra manera. Que esto nos ayuda a cada uno de nosotros, sí, yo pienso que Mauro
o sea, nos ayuda y nos abre los ojos porque antes, como te decía, uno está muy religioso y la religión es como que te pone un velo. Después, cuando ya ves que eso no es lo que dice, es como que te quitaran de los ojos un sucio y puedas ver mucho más claro. Entonces, para mí ha sido es una persona muy importante y creo que va a partir la historia. Sí, fíjate que yo pienso que más allá de que su discurso sea completamente perfecto, que nadie lo tiene, es No, un no, no. expositor y se puede equivocar, como tú dijiste, tampoco es colocarlo en un pedestal y ahora hacerlo como un tipo Mesías libertador, para nada, esa es la Exacto. intención. La idea es que pienso yo, que su papel cumple es para tener criterio propio, para Es, hacer las preguntas, para hacer las dudas, para llevar temas de conversaciones que se dan por seguro como verdaderos y que iba a determinar lo que sería nuestra perspectiva, nuestro paradigma de los temas espirituales y los temas literales. Entonces, a partir de él, de Mauro Biglino, aunque estos temas ya se sabían, por ejemplo, de los 80, por ejemplo, recuerdo pero eran muy ocultos, eran sí, y muy... aún así, por ejemplo, JJ Benítez sacó un libro llamado Los astronautas de Yahvé, que más o menos era como que las mismas teorías de Mauro Biglino, pero para ese entonces, los 80, los 90, parecían como que locuras, Y sacadas de aparte la de mano. eso, no había avances tecnológicos que tenemos hoy en que podemos por el Internet comunicarlo con Claro, todo. entonces estos investigadores españoles o más cercano aquí a México, Suramérica, veían esos avances que ya eran investigaciones de Europa, pero aquí ni llegaban, porque no Exacto. tenía el Nosotros internet, seguíamos allá no como, había, sí. Y entonces, claro, está llegando ahorita por el tema de Mauro Biglino, que sería el más razonado y es una persona bastante importante a la hora de ya adentrarnos de manera más seria a temas religiosos, a temas literales. Entonces, él no es el tema de buscar que ahora él sea el nuevo expositor perfecto, sino simplemente no, es el tema de nos da herramientas para nosotros cuestionar y llevar nuestras propias investigaciones a nivel personal, sin exacto. necesidad de pasar una religión, como bien dijiste, sin necesidad por pasar esos velos, que bueno, no tienes que dudar, porque dudas, estás en contra de la misma verdad, y la verdad la tiene la iglesia y tienes que pasar por nuestros rituales, que curiosamente todos tienen propios rituales, y si no pasa por esos rituales, no tienes el Espíritu Santo y todo lo que ello conlleva. Dios está Exacto. lejos de ti y te vas al infierno, además. Exacto. El miedo al infierno es lo que nos tiene así, ¿verdad? Sí, sí, entonces para mí es una gran herramienta o una mejor forma de exponer las cosas de manera académica y nosotros tenemos una seguridad, como dijiste tú, de que, bueno, atrás de lo que podemos decir hay un conocimiento que nos avala. Y eso Exacto. ahí ya depende de la persona si lo quiere continuar o no. Sí, exacto. Es para empezar a que las personas se hagan preguntas, al menos que no tengan miedo de preguntarse, de que no tengan miedo, ¿será que esto sea así? ¿Será que esto no es así? Es como que saber que no había uno, que no es el omnipotente ni sino que eran muchos y que cada uno tenía su pedazo de tierra asignada. Entonces son cosas que lo ponen a uno a pensar, bueno, entonces no hay solo un Dios, son cosas que, o sea, preguntas para uno reflexionar y pues sí, como dices tú, empezar a buscar Sí, información sí. y hasta llegar a hasta una respuesta que cada uno le satisfaga, ¿no? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, Maureli, no me gusta porque, pero no pueden dar como un concepto el por qué. Entonces, es simplemente para que cada uno tome sus propias conclusiones. Y Claro. bueno, no es fácil, conectando con la siguiente pregunta, ¿qué experiencias tenemos al dar información a otras personas que son religiosas? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Bueno, me sirvió mucho cuando en aquella época empecé a hablar o tener conversaciones con religiosos y claro, no tenía su lenguaje, por lo tanto todo lo que yo podía hablarles le iba a aparecer en chino. Claro, Entonces, ¿cuál es, digamos, una herramienta muy poderosa? Leer la Biblia. Leer la Biblia te permite a ti, primero, comprender de dónde sacan sus ideas y segundo, poder hacerle llegar un mensaje positivo a la persona, porque en la experiencia tú te das cuenta que si tú
hablas con tus propias palabras, creen que te lo estás inventando. Pero si tú hablas con versículos bíblicos, el mismo mensaje, como lo hablas ya con la Biblia, yo sí te voy a hacer más caso. Y entonces me va a sonar como música para mis oídos. Entonces, Exacto. claro, por ejemplo, yo quiero hablar de que, como acaba de decir al inicio, un Dios dentro del ser humano donde buscar. Si yo empiezo a hablar con mis propias palabras, no, tú eres metafísico, tú eres gnóstico, tú eres cosas raras, hablas del universo, qué sé yo, pero si empiezo a hablar, bueno, busca en Lucas 17:21 o Primera de Corintios 3:16 o Efesios 4:6 y empiezas así como que a barajear un poquito los mismos textos que ellos manejan, Claro, y con la Biblia en la mano. le va a hacer más sentido y a partir de ahí, cuando la guardia baja un poquito de esa lucha o debate que normalmente hay una confrontación, le puedes ahora hablar de ciertas ideas más personales, porque al final es la experiencia personal, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, hay fanáticos de fanáticos que uno se encuentra en los comentarios de los videos, que al principio yo Sí. le prestaba atención y después como que por Haters. salud mental yo no le voy a prestar atención a estos cientos y quizás miles de No, comentarios. sabes que yo aprendí a hacerle caso omiso digamos, las personas porque es como, yo te pongo esto aquí, al que le sirva, lo tome, el que no, adiós. Entonces, pero sí, claro, hay mucha gente que le dicen que es hija del diablo, que es trabajadora de Satanás, que bla, bla, bla. Pero no, he aprendido a que esas cosas no me interesan. En algunas ocasiones, no puedo negarlo, me viene la ganas con mucho respeto, obviamente desde mi punto de vista, y contesto algunos comentarios, pero digamos que no es que me ponga así el gran debate, y obviamente son personas que al inicio están en negación, porque no es fácil que te ataquen las creencias con las que has crecido, pero también pienso que hay, o al menos en mi experiencia, cuando he hablado con esto con algunas personas que de pronto sí están listas, porque ese es el problema, hay veces, no todo el mundo está listo para oír estas cosas y sencillamente puede deberse, no sé, a su nivel de conciencia o a su nivel, bueno, no lo sé, pero o no le corresponde, sencillamente. Pero por ahí hay una frase muy buena que dice que cuando el oído está listo, los labios se abren. Entonces, esas también nosotros como no creernos los sabios, los expertos, los más, sino que simplemente yo sé algo que de pronto te puede ayudar a ti, yo te lo comparto. Si veo que no, entonces listo, no, cierro y cambio el tema. Si de pronto yo veo que la persona pone interés y me dice, sí, sí, cuéntame más, entonces ahí ya uno va como desarrollando más cosas o le va diciendo, lea este pedazo o haga esto, o lea este libro, cositas así, ¿sí? Sí, Entonces, sí, bueno, yo parto de la idea a nivel personal de que todas las personas que están dentro de la religión, por lo menos en los que asisten a la iglesia, son buenas personas, en el sentido que buscan o creen dentro de ese paradigma el bien para el mundo, independientemente de qué religión sea. Es decir, el problema no está en las personas, el dilema está en el sistema y en el dogma. Porque al final, cuando tú hablas con las personas que son religiosas, etcétera, etcétera, ellos también buscan dentro de su creencia el bien para el mundo, solamente que lo explican de una manera distinta. Entonces, claro, para no lidiar de estar 3 horas en debate con las personas religiosas, entonces como que de alguna manera, en lo personal yo digo, bueno, me estás dando esta información, yo estoy diciendo, tú me estás dando el punto A, yo me estoy diciendo el punto B. Para no estar en esta discusión eterna, mira, si quieres, de estas ideas aparentemente locas que yo te estoy diciendo, yo lo estoy sacando en estas 2 o estas 3 fuentes de información. Aquí está, vete a este enlace o este librito, o esta cosita, para que veas que mediante puntos en común todos dicen una información muy similar, distinta a lo que me estás diciendo como información A. Si estás claro, interesado, si continúa la investigación, si te es coherente y todo lo demás, más adelante podemos conversar una segunda vez, ya profundizando en estas nuevas ideas. No tanto para ver quién gana el debate, sino el sí, tema de una postura más de Heidegger, de la dialéctica. Tesis, antítesis para llegar a una síntesis. En esa exacto. síntesis es decir, no todo lo que estás diciendo es malo, también estás diciendo puntos distintos de distintas formas, pero vamos poco a poco a llegar a una defensa de un poquito más allá de lo que tienes tú y lo que llevo yo. Eso es el ideal.
pero Sí, también lo contra los ideal porque fanáticos, hay etcétera, etcétera. personas que también se enojan o te dicen, no, usted está diciendo blasfemias, se cierran, se tapan y no quiero ir, entonces pues, ya sabe que ahí no hay nada. Cuando, digamos, he tenido conversaciones con personas que me dicen, bueno, dígame dónde dice eso. Entonces me ponía a buscar en Google el versículo en cual dice que el arca era una cosa Sí, de comunicación, por ejemplo, que el efod te servía para comunicarse en cuando iban a la batalla, pero ¿dónde dice eso? Entonces uno le muestra, se quedan asombrados, dicen, bueno, sí, pero entonces puede ser que a veces sí, a veces están cerrados en que no, la fe, si usted no hay, si usted cree cosas como esas, es porque usted no tiene fe. Entonces sí, hay a veces simplemente se puede y en otras ocasiones no se sabes puede. que al inicio hablaste un poquito sobre el tema de Yahvé, para entrar en ese tema también. Uh -huh. Y es decir, el tema que a ti te impactó y a la vez recibiste el tema de que Yahvé no es Dios y que de alguna forma lo recibiste de buena manera, aunque uno siempre cuando lo escucha por primera vez causa rechazo. ¿Por qué Sí. entonces a ti sí lo recibiste de buena manera? Porque sí te hizo coherencia, cuando en realidad venimos de una Biblia que todo es Dios y que Yahvé es Dios. Bueno, pues yo tengo unas creencias, por decirlo así, de que yo creo en la reencarnación. Perfecto. Entonces, yo creo que, digamos, de alguna manera, hay conocimientos y cosas que nosotros ya traemos, ¿no? Entonces, cuando tú te pones en contacto con nuevamente en esta vida, con ese tipo de información y te resuena, entonces, pues yo lo veo como que esto yo ya lo sabía, esto yo ya, o sea, no me causa un rechazo, sino que me causa como que sí, como que hagamos de cuenta, asiento como que algo dentro de mí me dice, es verdad. Entonces, esto me sucedió, o sea, yo al principio estuve chocada, como dice, en shock, pero no lo rechacé, no lo rechazó mi corazón. Y esto, hay muchas cosas que me han pasado también como así extrañas. Cuando he leído algunos libros, por ejemplo, hay unos que se llaman Muchas vidas, muchos maestros, otras cosas así de este tipo de cosas de la reencarnación, que a mí simplemente me resuena. Algo dentro de mí me dice, se me pone la piel de gallina, en ocasiones empiezo como a llorar, es decir, entonces hay algunas personas que me han dicho, no, esas son sensaciones que son de otra parte, no simplemente tienen que ser de Dios, pero simplemente yo lo creo así, que es algo que yo ya sabía y que por eso mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, todo no lo rechaza y es como que yo lo recordé. En esta vida tenía destinado yo, no sé, cree en el destino, pero recordarlo y saberlo en esta vida. Entonces, por eso creo que no lo rechacé. Una de las cuestiones de la reencarnación que me parece bastante interesante es que el alma de alguna manera ya sabe toda la información necesaria y venimos aquí a recordarnos qué es lo que ya llevamos dentro. Y Exacto. eso me resuena mucho a lo que estás diciendo en el sentido de que recuerdas mediante un impacto de una información, resuena dentro de ti y simplemente liberas algo para un nuevo desarrollo personal, en este caso a este tema. Me parece bastante interesante. Sí, sí, es un tema que tampoco es fácil de abordar porque a veces uno dice, no, yo que por molestar así a veces en la casa, no, usted en otra vida fue como que por ponerte un ejemplo, no, usted en otra vida era un borracho porque vea cómo bebe, un ejemplo, pero la gente dice como que, ¿qué? ¿Cómo así en otra vida? Entonces es algo que tampoco puedes ni que hacer bromas con otras personas, pero sí es un tema que incluso en la Biblia lo menciona, pero ya pues hablando ya no de Yahvé, sino de Jesús. Por ahí puse un video en el que él menciona que Elías, el que tanto esperaban, el que se llevó Yahvé o los Elohim se lo llevaron, dice que es el Juan el Bautista. Eso. Cuando yo menciono estas cosas, la gente dice que no. Entonces, bueno,
cada uno con sus temas, pero si usted va a leer la fuente de sus creencias, que es la Biblia, ahí lo menciona. Sí, sí, este es uno de los argumentos más fuertes. De hecho, un pastor llamado Jonathan Piña también avala eso. Dio ese mismo ejemplo. Y sí, eso lo dice la Biblia. Es muy difícil salirse de ahí. Y claro, le metes en temas de interpretación. Y no, eso es lo que no quiere decir el texto, quiere decir otra Exacto. cosa. Y entra el tema de la interpretación. Fíjate, retomando al tema de Yahvé, a este tema de el forzar la interpretación. Por ejemplo, a la pregunta de que cómo nos damos cuenta de que Yahvé no es Dios, o por lo menos no es el mismo Dios que Jesús enseñó, yo muestro este ejemplo facilito. Por ejemplo, vemos en Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no se arrepiente, es inmutable. Pero cuando leemos Génesis, el famoso Génesis 6:6, lo primero que dice, y se arrepintió Jehová De habernos creado. de haber hecho que creaba al hombre y le dolió en su corazón. Primer fallo. El segundo, Éxodo 33:11. Dios habla con Moisés cara a cara, con quien habla con un amigo. Cuando otro texto dice que nadie puede ver el rostro de Yahvé sin vivir, sin morir, puede decir, va a morir si lo ve. Y no, y entonces remata en Números 12:7 diciendo, pero Moisés habla cara a cara, claramente y sin enigma, y contempló la imagen de Yahvé. O como por ejemplo, en Génesis 18, cuando Abraham se encuentra con los 3 ángeles, 2 de ellos se van a Sodoma y Gomorra y uno se queda y era Yahvé. ¿Y se lava los pies, come. Sí, exacto. ¿Y cómo vinieron los ángeles? Cansados, se lavaron los pies, le ofreció comida, le ofreció descanso, y al final ellos fueron los que provocaron con una tecnología, digamos, esta destrucción. Entonces son cosas que tú dices, vaya, ¿quién es este Yahvé? Y sin hablar, por ejemplo, su conducta, que eso ya sería otro episodio de los exterminios y su temperamento, muy distinto a ese Dios amor del prójimo de Jesús. Entonces, como que ya con estos 4 o 5 versículos básicos, nos damos cuenta de que Yahvé en realidad es un ser totalmente distinto. Ya sea que se lo inventaron los judíos o haciendo de cuenta de que si lo que está escrito, como dice Mauro Biglí, no es cierto, entonces hay que tomarlo como un Elohim. Exacto. Yo dije, no, esto no puede ser Dios. Cuando yo me di cuenta que, por ejemplo, mandaba a matar mujeres, niños incluso de pecho, y los hacía traer a las niñas vírgenes a él para tomarlas. El que hizo que la Tierra gire en una órbita, el que hace que las plantas crezcan, el que hace que nosotras las mujeres nos embaracemos. No puede ser tan, o sea, es demasiado humano como para hacer unas cosas de esas, o sea, no tiene comparación. O sea, si ese es el creador, si ese es el que creó las estrellas, la luna, si es el que creó todas estas cosas tan maravillosas que tenemos en el universo, pero no sabe cuántas personas hay en un pueblo y manda a hacer un censo, entonces, o tiene ese temperamento cuando... Y por todo enoja, la ira de Jehová es por aquí. No, exacto, por ejemplo, la una persona que recogió leña el sábado, eso está en Números 15:32, y hicieron un consenso ahí los que estaban ahí, ¿qué vamos a hacer con esta persona que violó el sábado? Y ya dijo, apedréenlo hasta fallecer. Es decir, nada más por una persona recoger leña el sábado, el temperamento era sagaz de Yahvé. Entonces, como que, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde Exacto, esas son unas reflexiones que hice en uno de los videos, en unos que hice también de que los mandaba a empalar a los que se habían ido a adorar a otros dioses. Entonces yo decía, bueno, eso es una dictadura, porque si no me adoran, los mato. Entonces yo ya no lo veía como que alguien a que usted ame y usted quiera adorar, sino que es una dictadura. Entonces, ahí en ese video también hice esa reflexión, como dónde está el perdón, dónde está el mandamiento que él mismo pone y lo contradice, no matarás, pero luego dice, vaya y maten a estos y a estos. Entonces, eso para mí no cabe dentro de la palabra Dios. ¿Y por qué crees que aún así mostrando el texto bíblico que parece más un dios del Islam, pero en realidad es un dios de la Biblia, los religiosos no caen en cuenta? ¿Por qué será? Pues lo que yo creo,
como te decía, no todos están listos para afrontar esa verdad, ¿no? Porque es dolorosa y es una verdad que no le corresponde a todos saberla en esta vida. Simplemente hay personas que ya murieron con su creencia así y otras que les corresponde despertar y entender que ayudar a los otros a despertar, mirar, saber, otros según lo que yo creo, no les corresponde. ¿Por qué? Porque es así. ¿Por qué no le corresponde ahí si no sabría respondértelo? Pero, Claro. pero, porque entonces si todos fuéramos, si todos se despertaran, entonces pues no habría como un equilibrio, ¿no? Porque como lo veo yo, la Tierra tiene que tener sus cosas buenas y sus cosas negativas como para poder que estos aprendan de las cosas malas que les suceden, ¿no? Entonces, bueno, es otro tema ya más enredado y más espiritual, pero la idea es esa. Sí, sí, no, de repente, fíjate, si viajamos en el tiempo 10 años antes y nos cacharían en ese instante, de ese determinado momento, sobre nuestras creencias, va a ser muy distinto a lo que estamos hoy por hoy. Y si de repente le damos una información anticipada o hubiéramos sabido esto 10 años antes o 15 años antes, quizás por lo prematuro o lo inmaduro de que en ese momento estábamos con otros temas de la vida, no hubiéramos valorado la información. Quizás esas personas que de repente aparentemente parecen dormidas o aparentemente no tienen interés, tienen que pasar por procesos de vida, Exacto. choques, crisis, para sentar una tierra fértil que aparentemente es de dolor, porque es muy extraño que desde la comodidad O la del persona amor. se mueve. Es dentro de la incomodidad o en la crisis que mueve esa tierra fértil que estaba dura y pueda crear las semillas para luego germinar y crear el árbol que luego va a dar fruto. Entonces, de repente, lo que usted ve ahorita, una persona que no tiene interés, quizá en 10 años puede tomar un protagonismo importante si se entera y le da interés a esto y vaya, tiene el suficiente carácter para exponer mejor incluso como nosotros esta información. Entonces, eso de juzgar anticipadamente es delicado, porque no sabemos cuál es el papel de vida que tiene esa persona pronto o en un futuro. Exactamente, o no sabemos de pronto, como yo le decía a un familiar mío, no sabemos es una persona por qué actúa así, de pronto no es su momento o tiene que servir, como dice en palabras religiosas, de piedra de tropiezo para que estos otros aprendan otras cosas. Entonces esta persona simplemente está como cegada, no quiere ver ni entender, pero esta persona hace que tal vez las de su alrededor aprendan cosas que ellos sí están listos para aprender. Entonces es eso como básicamente unos se sacrifican por el aprendizaje de otros. Así es como yo lo veo Sí, y esto evita juzgar, ¿no? Porque si eso. tú lo ves de esa forma, evitas mucho caer en la señalización, en decir este tan mal, sino que ya te sales un poquito más de la situación y puedes ver como con otros ojos la situación y dejar de juzgar. Y me da curiosidad algo con respecto, ya aquí finalizando con la pregunta de cómo en tu experiencia serían los ejercicios prácticos para mostrar quizás a aquella persona que ya se presta a escuchar esto, para mostrarle la información. ¿Cómo es tu método personal de mostrar la información en este caso? Bueno, yo lo primero que digo es leer, leer, como me lo dijeron a mí, porque como te dije, mi hermana me dijo un día, lea la Biblia, sin misticidad, quite lo mágico, no justifique, no haga, sino lea simplemente y, y con su propio intelecto, mire, busque. Sí, entonces, eso es lo que yo recomiendo. Lean, lean y lean. Eso es para mí básico. No se queden con la duda, sino que simplemente no se queden con lo que le dan así como de comer cada las otras personas, sino que simplemente ustedes también nos hicieron con un cerebro pensante y nos hicieron inteligentes, somos seres que pues superiores a otros, por ejemplo, a los animales. Entonces, tenemos esa inteligencia, entonces usémosla y leer. Leer es como el primer ejercicio práctico y lo que más yo diría. La lectura te lleva también
a saber el concepto de otras personas que ya han pasado por esto, te ayuda, es un medio de comunicación y de compartir, ¿no? Los conocimientos de los otros. Entonces, y pues en cuanto a la Biblia, leerla también, leer la Biblia. Eso sería. Sí, yo pienso que partiría en dos partes, en el sentido de que primero leerla, si leer la traducción que tenemos en casa y ya, fíjense, acabamos de hacer la lectura de las cosas que hizo Yahvé, por ejemplo. Ya leer así, sin ser tan quisquilloso con el tema de la traducción, caemos en cuenta de que aquí algo está pasando, algo raro. Pero Exacto. claro, leerla como tú acabas de decir, sin dogma, según una interpretación predispuesta, Exacto. le antecede, sino que con nuestras propias luces, como dice Mauro, tenemos la suficiente inteligencia para caer en nuestras propias conclusiones al menos. Entonces, en ese sentido, si nos ponemos después quisquillosos luego de la lectura, con respecto a darnos cuenta que una lectura simple con el comportamiento de Yahvé no nos cuadra, podemos ahora ir, en este caso, el más inmediato es Mauro Viglino, que enseña el tema de las traducciones, pero hay otros autores, investigadores a nivel suramericano, como por ejemplo César Silva, Mario Javier Sabán, aunque le tira la cábala, pero aún así hizo un gran aporte investigativo de traducciones y todo lo demás, a nivel de cristianismo primitivo también. Está el profesor Antonio Piñero, investigador español, y ya con ello nos podemos dar unas luces mucho más grandes para no solo limitarnos con Mauro Viglino, de poder saber realmente qué nos dice el texto a nivel de contexto sin irnos a una interpretación religiosa. Entonces ya a partir de ahí entra... Tomar varias fuentes, ¿no? Tomar varias, no quedarse solamente como en esto encajado y esto es lo que dice Mauro y entonces esto es así, sino que también sí, tomar diferentes puntos de vista y diferentes estudios de personas que lo han hecho. Y eso nos va a defender mucho a la hora de que no, pero tú estás diciendo lo que otro dice, entonces no, lo que yo estoy diciendo es una investigación de distintas fuentes que aunque no tengan nada que ver unos que otros, porque por ejemplo Mario Sabán es más al judaísmo, Antonio Piñera es más al agnosticismo, César Silva es más a la creencia en Dios, entonces aunque ellos en su línea de investigación no están juntos, uno busca manera de que, pero dicen una información que va de la mano, tienen puntos en común y es peligroso para el sistema cuando uno empieza a unir lazos y dicen lo mismo o muy parecido. Y ahí entra una carga muy fuerte de que, esto me da seguridad a la hora de decir, por ejemplo, que Jesús no creó el cristianismo o que Jesús no habló de una iglesia o de un infierno. Yo estoy muy seguro de eso porque tengo la base. Ya depende de la persona si quiere escuchar ya las horas de conferencia, porque eso no es simplemente un videito de 10 minutos, son horas y horas de conferencia y llegar a estas conclusiones. Entonces, otros textos que también en los que nos podemos apoyar también son los libros apócrifos, ¿no? Que nos dan mucha información que precisamente las religiones no quieren que nosotros veamos porque se salen de lo que ellos nos quieren impartir, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, el libro apócrifo de Juan y el libro de Tomás son súper interesantísimos. Entonces, esos también los recomiendo. No, el libro de Tomás a mí me encanta. Es uno de mis favoritos porque lo que le cuesta decir a la Biblia en el Nuevo Testamento, con más de 20 versículos, te lo dice en el dicho 3. El reino de los cielos está dentro y fuera de ti. Descúbrete a ti mismo, conoce a ti mismo y verás que eres hijo y parte también esto que estamos haciendo nosotros. Si tú, no me acuerdo exactamente, pero dice como que si tú descubres la luz, no la pongas debajo de la cama, sino que ponla encima para que los otros alumbren. Esto es un versículo que a mí también como que me inspiró a hacer eso. Ese versículo. Y eso precisamente va en relación, creo que en ese mismo texto, a que vosotros sois luz del mundo. Creo que incluso lo dice en esa misma enseñanza. Esto ¿qué nos indica? Y es el tema de las traducciones, por ejemplo, el tema de la fe. La fe se cree que es una fe ciega, pero si vamos un poquito más allá, la fe nace de la palabra emuná, que es en el hebreo, y la palabra emuná tiene una derivación que es imun, que es ejercicio, entrenamiento. Entonces, eso nos indica que es una acción, no es una creencia, esperar a que los milagros ocurran. Eso nos enseña la religión. La espiritualidad nos enseña que nosotros seamos
ese reino en acción y materializarlo, como el ejemplo de la parábola del samaritano. Las personas creían, el doctor de la ley creía en Dios y la ley de cabo a rabo, igual el publicano, todos tenían sus creencias. Y el que realizó realmente la voluntad o ese reino fue el samaritano, que era el menos esperado y el más odiado en ese contexto. En el contexto de ahorita puede ser el homosexual, el gay, el moreno, si es racista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que importa no son las creencias como tal, sino lo que importa es esa acción y ahí valida, digamos, esa fe, en ese entrenamiento, en llevar eso que creo, que de repente no se ve, porque es algo espiritual, en algo que sí se pueda materializar. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, muchas veces también confundimos el concepto de fe que vino a enseñarnos, digámoslo por decir de alguna manera, Jesús. Habla de un concepto de fe que no es bien entendido, porque a veces, bueno, y también lo que hablabas tú, la fe, también lo dice la Biblia, sin actos es muerta, ¿no? Pero la fe es como que la convicción de que va a pasar lo que yo tengo aquí. Entonces, yo hago lo que esté en mis manos para que eso pase, pero también creo que hay una fuerza que todo lo puede, todo lo hace, y entonces eso es lo que nos ayuda, ¿no? O sea, tener la convicción de que va a pasar eso y estar confiados como en el universo, en lo que en como usted lo quiera llamar, de que eso va a suceder. Entonces, a veces se confunden los conceptos de fe exactamente bíblicos con las aplicaciones a la vida cotidiana, ¿no? Ya a nivel personal, yo soy muy creyente del poder de la atracción un poco y toda esa cuestión del convencimiento La ley de la personal. Es decir, atracción. sí, en el sentido de que en vez de sentir a futuro eso que uno quiere, hay que sentirlo en presente, aunque no lo tengas. En esa Exacto, y eso propia es la fe. convicción lo materialice. Eso es lo que habla Y de fe. exacto, en pocas palabras, y en traducciones se habla, Jesús habla, oren como si eso ya os hubiera recibido. Como si eso ya hubiera Y pasado. eso es bíblico, eso es bíblico. Entonces, Exacto. como que... Entonces, mira el enfoque tan diferente que le dan, y el enfoque, cuando tú le encuentras el enfoque real, lo aplicas a tu vida y despegas. Y despegas. No, qué bonito concluir con este tipo de análisis, porque al final la idea no es llegar a las traducciones para, no, ya voy a dejar de creer en Dios, voy a ser ahora un ateo, voy a ser un crítico recalcitrante, amargado, porque tengo un rencor contra las religiones o contra las iglesias. No, al final, fíjense, tanto tú como yo hemos llegado a conclusiones más espirituales, más libres, más livianas, ya más a nivel personal, porque al final lo que vale es la experiencia personal, lo que uno Exacto, ha logrado en la vida. y para eso es para eso estamos haciendo esto, para que también como compartir con la gente y que pueda también sentir esa cosa, esa fe de alguna manera, no religiosa, y cambiar su vida de alguna manera. Así que pues nada, Simón, te agradezco muchísimo por habernos dedicado este tiempo a mí, a mis seguidores, y pues no, nada más que agradecerte. Y No, pues, gracias por la invitación. Y nada, podemos seguir compartiendo más claro reflexiones. que Veo que ya tenemos más un estilo más liviano, no solamente de temas de interpretación muy literal, sino también de experiencias de vida y compartir un poquito más esta parte integral del espíritu y cómo esa fe, como acabamos de concluir, puede lograr grandes cosas, pero sin un sentido religioso. Entonces, me gustó la conversación, bastante agradable, bastante vale. tranquila y A mí también me pareció muy chévere. Muchísimas gracias, Simón. Y entonces, pues nada, te dejo para que sigamos. Entonces, hasta la próxima. Chao, hasta chao, chao, pronto. chao.